A continuación, el doctor Álvaro Gómez Rodríguez, cirujano oncólogo mastólogo, médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, cirujano general Hospital Dr. Domingo Luciani, cirujano oncólogo Hospital Oncológico Padre Machado, máster en Cenología Universidad de Barcelona de España, ex tesorero de la Sociedad Internacional de Cenología, ex presidente de la Sociedad Venezolana de Mastología, ex presidente de la Sociedad Venezolana de Oncología. Quien nos compartirá el tema de estadio 4 de cáncer de mama, papel de la cirugía. Doctor, todo suyo, el panel y el micrófono. Bueno, pues muy buenas noches. Agradecido con la Sociedad de Cirugía Oncológica Dominicana, la Sociedad de Radioterapia y Hematología y Oncología, con la Clínica Abreu, sede de radioterapia, y por supuesto con el doctor Ivo Rodríguez por la invitación a participar en estas conferencias, temas selectos de cáncer de mama. A mí me va a tocar bailar con la más fea porque después que el doctor Oyer pues nos dio esta extraordinaria conferencia con respecto a la cirugía de reducción de riesgo, me toca hablarles sobre qué papel puede jugar la cirugía en un estadio 4 de cáncer de mama. Voy a compartir la pantalla. No sé si la están viendo ahí. Bueno, el papel de la cirugía en el cáncer de mama en los últimos años en el estadio 4 ha creado ciertas controversias en los diferentes grupos oncológicos. Sabemos que representa aproximadamente el 5% de la totalidad de los casos diagnosticados de cáncer de mama. Puede variar entre un 3 y un 30% entre los diversos países. Y por supuesto es importante definir que estamos hablando de pacientes que debutan con enfermedad a distancia en los primeros 3 meses del diagnóstico. Eso es lo que los va a definir como estadio 4 cáncer de mama de novo. Revisando la literatura, pues nos vamos a encontrar, por supuesto, numerosos ensayos retrospectivos que nos muestran una aparente mejoría desde el punto de vista de la supervivencia de nuestras pacientes cuando se les realiza algún control locorregional en estos casos, extrapolando sobre todo la experiencia que hay con cáncer renal, con cáncer de ovario, con cáncer de colon. Es importante que sepamos que no vamos a hablar de esos pacientes estadios localmente avanzados que desarrollan en algún momento enfermedad a distancia, enfermedades recurrentes o recaídas en otros órganos, que suele ser realmente el porcentaje mayor de pacientes que solemos ver en nuestras consultas, sobre todo a nivel de los hospitales oncológicos. En este estudio, que me pareció bien interesante, es importante definir entonces que cuando hablamos de estadio 4 en cáncer de mama, son aquellos pacientes que debutan o se diagnostican con la metástasis. En ese momento sería hablar de estadio 4 sincrónico. Ha habido controversia en cuanto a la definición de cuando hablamos de sincronicidad desde el punto de vista del diagnóstico de la metástasis, pero los diferentes centros hablan hasta de 3 meses. Diferente es lo que hablamos de un paciente con estadios avanzados que hacen posteriormente enfermedad a distancia. Lo que es interesante ver en este gráfico, la curva azul, que esos pacientes estadio 4 de novo con metástasis sincrónica van a tener una supervivencia mejor que los segundos que les comenté, y sobre todo si están asociados con una intervención quirúrgica. No hay duda que la cirugía en estadio 4, la mayoría de los que trabajamos en centros oncológicos la hemos realizado en aquellos pacientes con la finalidad de paliar los síntomas, sangramiento, ulceración, dolor, no buscando mejorar sobrevida o supervivencia. Estos suelen ser los casos que normalmente solemos ver en nuestros centros. Pero se nos ha creado una duda, sobre todo porque, como todos sabemos, en estadio 4 de cáncer de mama, el tratamiento estándar es el tratamiento sistémico. Pero hemos observado que al responder la enfermedad a distancia, nos obliga a pensar entonces si la cirugía puede aportar algún tipo de beneficio en la sobrevida de estos pacientes. Y eso es lo que les voy a presentar en los próximos minutos. ¿Cuál es la evidencia que tenemos actualmente sobre el papel de la cirugía en el estadio 4 de cáncer de mama? Pero no solamente es ver si tiene algún rol la cirugía impactos positivos desde el punto de vista de supervivencia,
sino también se nos van a plantear controversias desde el punto de vista de qué tipo de control local le vamos a realizar a la paciente, qué tipo de control regional, si vamos a hacer algún procedimiento a nivel axilar. Aquellos que están a favor de realizar una cirugía en estas pacientes que reciben un primer tratamiento sistémico y que responden, es que definitivamente extirpar el tumor de alguna manera va a tener posibilidades de que el paciente tenga menos carga tumoral, la menor posibilidad de diseminación o formación de metástasis y sobre todo erradicar esas líneas celulares o clones resistentes a la quimioterapia. Y también mejora aparentemente la inmunosupresión dentro del hueso. Aquellos que están en contra de hacer una cirugía extirpativa a nivel de la glándula mamaria, pues se basan en el tema de que realizar ese tipo de cirugía, en este tipo de pacientes, de alguna manera favorece la angiogénesis del tumor. Resumiéndole, es lo que les acabo de mencionar a favor de la cirugía, básicamente en estos pacientes de estadio 4, nos permite valorar vamos a encontrar menor resistencia a ese tipo al tipo de quimioterapia, menor carga tumoral y por supuesto menor posibilidades de diseminación a distancia. Y por supuesto en contra lo que les acabo de mencionar, sobre todo relacionado con la neovascularización que puede ocurrir una vez realizado este tipo de cirugía. Hay muchísimos ensayos retrospectivos, estudios que no son randomizados, no son controlados. Este es el metaanálisis presentado por el doctor Petrilli de diferentes ensayos clínicos en los cuales se busca ver cuáles son esos factores que pueden influir a la hora de favorecer una cirugía en este tipo de pacientes. Todo se inclina aparentemente a que esas pacientes que se operan mejora su supervivencia y su sobrevida. Este también es la serie de metaanálisis de 16 estudios que publicó la doctora Hidon, en donde también se observan factores a los cuales están relacionados con que la paciente que se opera tiene mejor sobrevida. Diferentes estudios un poco más, vemos que aquellas pacientes que de alguna manera han sido intervenidas, su sobrevida o su supervivencia puede mejorar, pero realmente son ventajas desde el punto de vista de meses y desde el punto de vista estadístico no son significativos. Igual estos estudios del doctor Petrilli, de la doctora Harman, y por supuesto también las dudas que existen es si queremos hacer el control locorregional de estas pacientes, qué papel o qué lugar puede jugar la radioterapia, sobre todo después de la cirugía que le realicemos a nuestras pacientes, tanto a nivel local como a nivel regional. Este es un editorial de la doctora Mónica Morro a principios del año 2000, en donde revisando todos estos estudios retrospectivos, todos estos ensayos, encuentra que son estudios en los cuales se busca de alguna manera favorecer a la cirugía como un factor importante a la hora de valorar la supervivencia de nuestros pacientes, pero son estudios muy sesgados, en los cuales observamos que usualmente son mujeres de edades jóvenes, menores de 55 años, con menor carga tumoral, usualmente son hormonodependientes, receptores hormonales positivos, son pacientes que no expresan la proteína HER2 negativo, sin enfermedad visceral. Vemos que son factores que conocemos que desde el punto de vista de pronóstico y de evolución de nuestras pacientes favorecen muy probablemente su sobrevida solamente con el tratamiento sistémico. Y también nos aclara que es importante que a partir de la evolución que hemos tenido, sobre todo relacionado con las imágenes y el advenimiento de tratamientos sistémicos, anticuerpos, inmunoterapia, sobre todo en esos pacientes que son HER2 positivo y triple negativo, muy probablemente pues la cirugía no cumpla ese rol que queremos que tengan los cirujanos. Eso hizo entonces que apareciera una serie de ensayos prospectivos. Hay 7 estudios que se realizaron buscando o valorando cuál es el papel de la cirugía en el estadio 4 del cáncer de mama. 7 estudios de los cuales el japonés y el austríaco se cerraron. También uno que estaba en conjunto entre Tailandia y los países holandeses. Y sabemos que los trabajos más emblemáticos son el grupo del Tata Memorial de Mumbai en la India, del doctor Badwe, y el trabajo del doctor Solan en Estambul, en Turquía, que más o menos de alguna manera fueron estudios prospectivos, randomizados, en el que trataron de balancear lo que sería el reclutamiento de los pacientes, y que tienen 2 diferencias que son fundamentales y las veremos más adelante.
vemos cómo en estos ensayos del grupo de la India, del grupo de Turquía, pues desde el punto de vista de diferencias, encontramos que el trabajo de la India siempre son pacientes que comienzan su tratamiento sistémico, puede ser hormonoterapia, puede ser un tratamiento sistémico a base de quimioterapia, y después de una primera línea de tratamiento, si ven que responde, es cuando randomizan a los pacientes a dos brazos, unos los van a operar y otros los van a seguir con su tratamiento sistémico. A diferencia del doctor Soran en Turquía, todo paciente estadio 4 con metástasis sincrónica de nuevo, el doctor los opera y posteriormente es que los randomiza para recibir tratamientos de tipo sistémico. Este es el trabajo del doctor Badwen. Se los voy a presentar aquí más gráficamente, en el cual compara el tratamiento loco-regional versus el tratamiento no local, tratamiento sistémico en pacientes metastásicos. Reclutó 350 pacientes. Como ven, todos inician un tratamiento sistémico de primera línea, dependiendo, por supuesto, del subtipo molecular o el fenotipo del tumor. De esos pacientes que responden al tratamiento, 173 pacientes fueron sometidos a cirugía y 177 pacientes no se les realizó cirugía, sino continuaron con tratamiento sistémico. Es importante acotar que son excluidos de ambos protocolos, tanto del doctor Soran como el del doctor Badwe, pacientes con criterio de paliación en estadio 4 de cáncer de mama. Esos pacientes son excluidos. Paciente que se tiene indicación de una mastectomía por sangramiento, dolor, infección, etcétera, no son incluidos dentro de estos protocolos. Pero observamos que desde el punto de vista de seguimiento, la sobrevida es muy similar, operes o no operes al paciente. Este es vemos que no hay ningún factor desde el punto de vista de subgrupo, de análisis o de variables que avale hacer una cirugía de tipo de pacientes. Vemos las dos curvas, tanto pacientes con tratamiento no locorregional o tratamiento regional, operados o no, vemos que la curva de supervivencia es muy similar, y aquí gráficamente lo que serían los porcentajes de sobrevida. El doctor Badwe pues, es muy enfático al comentarnos que la cirugía no debe formar parte del tratamiento estándar del cáncer de mama estadio 4, que responde a una primera línea de tratamiento sistémico. A diferencia del doctor Soran, Atilian Soran en Turquía, él presentó este trabajo en San Antonio en el 2013 y después en el 2016 en ASCO. Es un estudio que al principio reclutó también un número importante de pacientes, 274 pacientes, estadio 4. Como les comenté, los pacientes son inicialmente sometidos a cirugía y después siguen con tratamiento sistémico, y otro brazo en el cual compara pacientes que solamente reciben tratamiento sistémico. A los 3 años de seguimiento de estos grupos de pacientes, realmente no hubo una ventaja desde el punto de vista de sobrevida en los pacientes, pero sí la valoró a los 5 años en aquellos pacientes que sí habían sido operados y posteriormente sometidos a un tratamiento sistémico. La sobrevida fue mejor que aquellos pacientes que fueron solamente bajo un tratamiento sistémico y que no fueron intervenidos de alguna manera. Aquí vemos gráficamente la diferencia desde el punto de vista de seguimiento. En la línea azul observarán que son esos pacientes que se operan y reciben un tratamiento sistémico, y en la línea amarilla son que pacientes con solamente tratamiento sistémico con en el caso del trabajo del doctor Soran, sí fue estadísticamente significativo. Pero volvemos a lo mismo que nos decía la doctora Mónica Morro. Aunque no queramos, son estudios que, aun siendo prospectivos, aun siendo bastante balanceados, siempre vamos a encontrar un subgrupo de pacientes en los cuales pareciera que la cirugía va a correr o va a tener un rol importante desde el punto de vista de aportar en la sobrevida y en la supervivencia de nuestros pacientes. Son pacientes con hormonales positivos, usualmente HER2 negativos, pacientes mujeres jóvenes sin enfermedad probablemente visceral, más frecuentes las metástasis óseas, y por supuesto el número de metástasis también son importantes. Este otro estudio, que es de la doctora Sima Khan, es un estudio del grupo ECOG-ACRIN, americano y canadiense. Son pacientes de estadio 4 que ingresan todas a un tratamiento sistémico,
y después que han recibido un tratamiento entre 4 a 8 meses y ven que la paciente tiene responde muy bien al tratamiento sistémico, tanto control a nivel local como a distancia, no progresa la enfermedad y hay estabilidad, ellos randomizan entonces igual, un grupo va para cirugía, otro continúa con tratamiento sistémico, pero sus conclusiones son también muy claras. No indicar cirugía ni radioterapia en estos pacientes, hay una idéntica supervivencia y no mejora la calidad de vida. Vemos entonces aquí, desde el punto de vista de numéricos, que las sobrevidas son muy similares, operes o no al paciente, y lo que sí es siempre muy evaluable es que definitivamente operar al paciente nos va a permitir un porcentaje menor de recaídas o de progresión de enfermedad, sobre todo locorregional, que definitivamente desde el punto de vista sintomático es importante. Y este es el trabajo de la doctora Tari King, que es un trabajo prácticamente lapidario, donde nos dice a los cirujanos que no toquemos la mama si esa paciente mejora desde el punto de vista sistémico, muy similar al que hizo el grupo de la India. Reclutaron 112 pacientes, le dan tratamiento sistémico primero, hormonoterapia o quimioterapia, entendiendo que son pacientes que no tienen criterio de paliación desde el punto de vista de la cirugía, y sus conclusiones son también importantes. La terapia local temprana no mejora la supervivencia en estos pacientes. Este lo presentó ahorita en ASCO 2020, aunque sí hubo un riesgo mayor de recaídas de un 2.5%, y eso desde el punto de vista del seguimiento y la calidad de vida de la paciente sí es importante tomarlo en cuenta. Y lo comento porque revisando el tema está este trabajo que me pareció interesante, sobre todo que sabemos que muy probablemente la cirugía en esos pacientes que responden sistémicamente no juega un rol importante, pero sí juega la cirugía un rol importante desde el punto de vista de la progresión local y las recaídas de síntomas de nuestras pacientes. Definitivamente la calidad de vida en esa paciente que operamos, de alguna manera le estamos disminuyendo la posibilidad de una recaída local, sobre todo, loco regional, no quizás a distancia, pero sí desde el punto de vista de control local suele ser importante. En nuestro hospital, pues tenemos una experiencia a través de una tesis que hizo la doctora Vanessa Pif. Hicimos un estudio retrospectivo, no randomizado, revisamos las historias clínicas del hospital, 10 años, nos encontramos con 106 pacientes en estadio crónico, estadio 4, con enfermedad sincrónica en los primeros 3 meses del diagnóstico. Excluimos los casos que eran cirugías paliativas que habíamos operado por sangramiento, ulceración, etcétera. Y por supuesto nos encontramos que todas nuestras pacientes de estadio 4 pues comenzaban siempre un tratamiento sistémico de inicio. Pero nos encontramos también algo interesante, que aquellas pacientes que respondieron a los tratamientos sistémicos, hablamos que hubo control local, control regional, no progresó la enfermedad, hubo estabilidad a distancia, de alguna manera fueron referidas al servicio de cirugía oncológica para un control de la enfermedad, sobre todo entendiendo, buscando aclarar esa controversia desde el punto de vista del papel de la cirugía. 71 pacientes la operamos, 35 no fueron operadas. El promedio de sobrevida de nuestras pacientes fue a 10 años, aproximadamente el 30% estaban vivas, y nos encontramos que aquellas que habíamos operado, pues les habíamos ofrecido por lo menos una sobrevida o una expectativa de vida mejor desde el punto de vista de control local y de síntomas de 69 meses versus 30 meses. Vemos gráficamente lo que acabo de mencionarle, aquellas pacientes que operamos desde el punto de vista de sintomatología fue mejor que aquellas que no las operamos. Conclusiones. Bueno, yo creo que las conclusiones ustedes ya las tienen claras, pero yo todavía pues insistía con el tema de la cirugía y le escribí a la doctora Tari King. Ella tiene su Twitter, le escribí un mensaje directo y le pregunté si hay alguna paciente estadio 4 en el cual tenga chance de la cirugía. Y bueno, la doctora fue bastante clara en su conclusión. El tratamiento solo debe ser sistémico, no hay ninguna ventaja desde el punto de vista quirúrgico y solamente la realizaremos o se necesitará en el caso de paliación o control local. Entonces yo creo que este tweet prácticamente resume lo que es la charla, ¿no? O la conferencia. De todas maneras, en el servicio pensamos que hay un grupo que eventualmente puede ser susceptible de ser intervenida, sobre todo buscando disminuir la posibilidad de una progresión de la enfermedad locorregional,
Y bueno, van a ser los mismos factores que todos ustedes saben de muy buen pronóstico que pues lo podemos hablar o discutir las preguntas. Y por supuesto, nos hemos encontrado con lo que ya les hemos mencionado. Quizás ha habido un mayor número de cirugías en pacientes con estadio 4 para control en una enfermedad estable que quizás por paliación de síntomas, aunque esto se vuelve a revertir en nuestro país. Y por supuesto es muy importante pues, conocer nuestra experiencia a nivel nacional. Y bueno, aquí quería presentarles el grupo que trabajamos en el Oncológico Padre Machado. Falta Vladimir y bueno, esperemos que pronto lo tengamos en esta. Y bueno, eso era lo que quería comentarles la noche de hoy. Si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Álvaro Gómez. Pregunta el doctor David González. A la luz de la evidencia, ¿ha cambiado la manera de tratar a esas pacientes en su institución, evidentemente? ¿O el tratamiento sistémico sigue siendo prioridad sobre la cirugía? No, definitivamente el tratamiento sistémico es la prioridad en estos pacientes estadio 4. Y por supuesto, mientras tengamos una línea de tratamiento sistémico, es lo que debe recibir la paciente. Y eventualmente en algún momento podrá presentarse algún caso en el cual pues pudiera el servicio de oncología solicitarnos de alguna manera realizar algún tipo de cirugía pensando en ese control locorregional. Pero definitivamente el tratamiento sistémico es el gold estándar en el tratamiento de una paciente estadio 4. Estamos hablando de pacientes que no van a necesitar una cirugía desde el punto de vista de paliación. El doctor Anderson Cepeda comenta que en el estadio 4 considera sumamente importante discriminar el sitio de infiltración secundaria. Y con esto él se refiere a la diseminación ósea frente a las metástasis viscerales o al sistema nervioso central, porque definitivamente el escenario es más favorable. Dice que se atreve a decir que las pacientes que debutan con metástasis ósea nunca deben ser excluidas del beneficio del control local con cirugía y radioterapia a pesar de ser metastásica. ¿Qué usted considera o qué merece su opinión con respecto a eso? Bueno, totalmente de acuerdo con el doctor Cepeda en ese sentido, ¿no? Fíjese que la primera gráfica que les mostré no es igual una paciente estadio 4 que está diagnosticándose con enfermedad metastásica en ese momento que la paciente que hace la enfermedad a distancia durante el seguimiento. Por alguna razón, esas pacientes eventualmente, sobre todo es muy importante aclarar que son pacientes que responden al tratamiento sistémico. Y muy probablemente pacientes jóvenes con una expectativa de vida importante, con ese grupo de factores histológicos favorables, pudieran ser candidatas a un control locorregional de la enfermedad. Diferentes son a lo mejor esas pacientes con factores histológicos o moleculares de mal pronóstico que sabemos que muy probablemente otras terapias, y en este caso sistémicas, pues van a favorecerla mejor desde el punto de vista de sobrevida. Pero sí opino como el doctor Cepeda, creemos que no debemos excluirlas de un posible tratamiento locorregional o de control locorregional en las pacientes. ¿Pudiera intervenir un momentico, Mirna, con un comentario? Claro que sí, doctor. Sí, bueno, excelente presentación, Álvaro. Estos son casos que a veces se presentan y se discuten mucho, pero yo creo que la individualización del paciente es fundamental. En segundo lugar, hay médicos oncólogos que con esta cuestión de la lucha entre lo que es la experiencia y la evidencia, se convierte en muy lapidario, como tú lo dijiste, ¿no? Evidentemente, los trabajos, muchos, no marcan una diferencia en la sobrevida del paciente, pero sí, tú lo demostraste, la mayoría de los trabajos reducen a la mitad o menos las recaídas locorregionales, porque en algún caso vi que hasta 2.5 veces más el problema de recaída locorregional. Yo tenía un profesor de la vieja guardia, aunque yo ya soy de la vieja guardia, que decía que una mujer con un cáncer de mama
prefieren morir sin ver su enfermedad a morir viendo la enfermedad. Todos hemos pasado delante de una paciente que, aparte de tener enfermedad metastásica, tiene enfermedad locorregional, necrosada, sangrante, etcétera, y que al final probablemente tenga que ir a una mastectomía de limpieza. Entonces yo creo que algunos casos bien estudiados sí se van a beneficiar de un control locorregional, más que todo para evitar la recaída local, aunque no tenga un impacto en la sobrevida global. Creo que los pacientes hay que individualizarlo. Si tiene una enfermedad metastásica ósea, que no compromete el sistema nervioso central, visceral, si tiene unos factores, entre comillas, de buen riesgo, aunque haya sido ya de entrada metastásico, y tiene una respuesta o control de enfermedad sistémica, no olvidar o descartar el control locorregional. Y no ser tan lapidario en el decir, bueno, no hay aumento de la sobrevida, pero hay un factor que es el que nos toca a nosotros, los cirujanos y los radioterapeutas pensamos locorregionalmente. Los oncólogos médicos piensan sistémicamente. Y entonces el oncólogo médico siempre ve, y no tengo nada en contra, siempre se habla de la sobrevida libre de enfermedad, sobrevida global. En cambio, lo que nos toca, la zona locorregional, debemos también pensar en que el control locorregional es importante porque no es lo mismo, y vuelvo y repito, una mujer morir con enfermedad metastásica y además viéndose con una recaída en la mama. Un comentario de viejo que a veces piensa más la experiencia que en la evidencia. No, totalmente de acuerdo contigo, Ivo, y sobre todo, quizás los números no dan para sobrevida o supervivencia, pero sí ofrecemos a las pacientes cuando hacemos este tipo de controles locorregionales que no progrese la enfermedad o no reaparezca la enfermedad a nivel locorregional. Y eso es lo que presenté posterior al trabajo de la doctora King, en el cual se observa que hay un beneficio importante desde el punto de vista, sobre todo de sintomatología, cuando tú realizas ese tipo cuando haces el control locorregional. Lo que también me pareció interesante en la revisión que hice, porque siempre tuve la duda, cuando revisé el trabajo tanto el doctor Során como el doctor Badwell, es que cuando hablas de control locorregional, no solamente es la cirugía, sino que si esa paciente tiene indicación de radioterapia después de una intervención, llamemos una mastectomía o una cirugía preservadora, ellos indican fueron pacientes que recibieron también radioterapia. No es que quedaron con tratamientos incompletos, que suele ser paradójico porque estamos hablando de un estadio 4 con enfermedad a distancia. Y sí me llamó la atención eso cuando revisé los estudios, incluso con la axila. Sabemos que valorar la axila en un estadio 4 pareciera que no tuviera sentido, pero en sus trabajos, todas esas pacientes que tenían enfermedad en la axila fueron de alguna manera disecadas, y si tenían indicación de radioterapia, dependiendo del número de ganglios que disecaban, y habían hecho una mastectomía o una cirugía preservadora, pues indicaban también la radioterapia. Entonces, lo que tú dices, yo creo que el control locorregional a lo mejor no se va a extrapolar a un número desde el punto de vista de sobrevida, pero sí se va lo vamos a observar en nuestras consultas, en el seguimiento de nuestras pacientes con una mejor calidad de vida. Muy bien. El doctor Alejandro Cordero hace varias preguntas en una sola y le voy a ir diciendo. Pregunta que los factores pronósticos para hacer una mastectomía paliativa. ¿Cuáles son los factores pronósticos que debemos de tomar en cuenta? Bueno, en principio lo primero es que una paciente estadio 4, el tratamiento es sistémico. Y hay que valorar muy bien el número, dónde está la enfermedad metastásica y el número de enfermedad metastásica y el número de órganos que puedan estar involucrados en esa enfermedad. Una vez que la paciente pues tiene un tratamiento sistémico y desde el punto de vista de progresión de la enfermedad, vemos que no progresa la enfermedad, que hay regresión de la enfermedad o hay estabilidad, responde desde el punto de vista clínico y imagenológico, usualmente van a ser las pacientes menores de 65, 55 años de edad. De hecho,
ese pareciera ser la edad que ellos incluyen dentro de sus trabajos, tanto todos los que les mostré desde el punto de vista prospectivo, y por supuesto son esas pacientes tumores receptores hormonales positivos, pacientes que son HER2 negativos, pacientes con MT ósea, pacientes que tienen menos de 3 metástasis, aunque sea pulmonar o visceral. Esas suelen ser las pacientes que eventualmente, una vez que han respondido al tratamiento sistémico, pudieran ser candidatas a una cirugía de control locorregional. No sería una cirugía paliativa como tal, porque es lo que les comento. En estos estudios, lo que se excluyen los pacientes que entran a un tratamiento sistémico y progresa la enfermedad y hay que pasarlo a una segunda o tercera línea de tratamiento y siguen progresando, o hay sangramiento, son pacientes que han respondido a los tratamientos sistémicos. Entonces, yo creo que ese sería el perfil ideal, por decirlo de alguna manera, con respecto a qué paciente pudiera ser candidata a este control locorregional, o el lugar que pudiera tener la cirugía en algún momento. ¿La edad de la paciente se debe de tomar en cuenta? Sí, bueno, la mayoría de los estudios hablan, por ejemplo, el grupo tanto de la India como el doctor Soran en Estambul, en Turquía, hablan menores de 65 años. Esa es la edad como límite en las diferentes trabajos. En los otros ensayos, los que serán retrospectivos, pues realmente no había una edad como tal, pero en los estudios prospectivos sí 65 años era la edad límite para incluirlas dentro del protocolo, dentro del estudio. Y si en ese caso tengo un escenario, vamos a poner un escenario ahí, una paciente de edad avanzada, con factores pronósticos favorables, metástasis única, llámese 75, 80 años, ¿se le pudiera ofrecer una mastectomía en ese caso, estadio 4? Vamos, si es una paciente de 70, 75 años de edad, muy probablemente sea un tumor hormonodependiente. Y sabemos que desde el punto de vista de tratamientos contamos con una línea de medicamentos que nos van a ayudar a controlar la enfermedad. A esa edad probablemente también tenga ciertas comorbilidades que pudieran contraindicar la intervención. Yo creo que en esa paciente, si por alguna razón se nos agotan los tratamientos médicos, sobre todo para el control locorregional, pudiera ser candidata. Pero en líneas generales no creo que, si está respondiendo con su tratamiento de hormonoterapia, hay muchísimas posibilidades de continuar con ese tratamiento. No sé si responde la pregunta. Sí, perfectamente. Pregunta el doctor Alejandro Cordero, ¿en algunas ocasiones le ofrece alguna reconstrucción mamaria? Sí, esa es una buena pregunta también, porque hay mujeres, como dijo Ivo, que la enfermedad está controlada, está estable a nivel, ¿cómo se llama?, de distancia. Tiene una indicación de una mastectomía porque todavía a lo mejor persiste enfermedad en esa mama y queremos, en la relación mama-tumor no permite conservarla. Se le hace su mastectomía y hay pacientes que pues solicitan ser reconstruidas. Si la paciente está en condiciones, se puede reconstruir. Realmente el estadio 4 no lo contraindicaría. Diferente es el escenario de la paciente que le damos una mastectomía con criterio de paliación, que queremos dejar márgenes quirúrgicos libres, no dejar enfermedad, que a lo mejor hay que hacer una extirpación de algún músculo. Bueno, tenemos que contar con el cirujano plástico y reconstructivo para el cierre de defectos. Y ya sería otro tipo de reconstrucción. Pero si es una paciente de las que estamos hablando, que ha respondido bien al tratamiento y queremos controlar lo que queda de enfermedad en la mama y se quiere reconstruir, y no hay contraindicaciones de otro tipo, obesidad, fumadora, pues se puede hacer. Siempre pensando que esa reconstrucción debe ir en función de si va a recibir radioterapia o no la paciente posterior a la mastectomía. Y como dijo Ivo, son casos que hay que individualizar y discutir muy bien en el equipo a la hora de decidir qué ofrecerle desde el punto de vista de tratamiento. El doctor José Mata pregunta, en caso de decisión de una mastectomía parcial o total con axila negativa, ¿tiene indicación o beneficio de la biopsia del ganglio centinela? Bueno, esa es una buena pregunta también, porque
Nosotros no le indicamos, o sea, si yo tengo una paciente que tiene indicación de una mastectomía total o una cirugía preservadora, por lo general, si la axila es negativa desde el punto de vista clínico e imagenológico, no hacemos biopsia de ganglio centinela y usualmente tampoco disecamos la axila, ¿no? Aunque pudiera eventualmente haciéndose una mastectomía total, de alguna manera traer lo que sería el nivel 1 de la axila. Pero en líneas generales no lo hacemos. Ahora, si revisas, José Francisco, los estudios, verás que pacientes con axilas negativas, estadio 4, que respondieron al tratamiento, le hacen biopsia de ganglio centinela. Cuando uno revisa los estudios, yo me quedé realmente también impresionado cuando lo estaba revisando y se hacen biopsia de ganglio centinela, que son los menos, pero sí los hacen. Nosotros no lo hacemos. No le veo mucho sentido tampoco, pero bueno, es cuestión de cada centro también. Dice el doctor Ricardo López, tengo una paciente de 37 años, T3, N1M1, estadio 4 a pulmón. Recibió doxorubicina, ciclofosfamida, paclitaxel a dosis densa. Respuesta local 50% y 100% en el pulmón. ¿La opera o no, doctor? La paciente, ¿qué tipo de, qué es? ¿Es receptores hormonales positivos? No escuché. No especifica. Dice, recibió doxorubicina, ciclofosfamida, paclitaxel a dosis densa, respuesta 50%, 100% en el pulmón. No especifica los factores pronósticos. ¿Y si dice la edad de la paciente? 37 años, un estadio 4. Sí. Bueno, una paciente que respondió a nivel pulmonar con una enfermedad operable y resecable, yo le ofrecería una cirugía, y 35 años, yo le ofrecería una cirugía a esta paciente y probablemente continuaría después con hormonoterapia. Muy bien. Hay personas con la mano levantada. Vamos a abrir los micrófonos para darle paso. No tengo ahora. Bueno, voy a ir haciéndole otra pregunta. Mientras tanto se van habilitando. Y es en caso de que tengamos una paciente estadio 4, 45 años, que tiene lesiones pulmonales menos de 3, con buena respuesta en mama y enfermedad estable en pulmón. Estaba silenciado mi micrófono. ¿Se podría considerar la mastectomía si ya tenemos un control en mama? Si esa paciente todavía tiene enfermedad a distancia de tipo visceral, yo creo que seguiríamos con un tratamiento de tipo sistémico en base al fenotipo tumoral de la paciente. Yo creo que habría que agotar todo lo que son los tratamientos sistémicos en este caso. Perfecto, entonces vamos a abrirle los micrófonos al doctor Ricardo López. Aló, ¿se oye? Sí, perfecto. Sí, se escucha. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Hola, excelente Ricardo, buenas conferencia, noches. como siempre. Un saludo a ti y a todos los que se encuentran en este momento conectados. Sí, mira, el caso es, en efecto, yo estoy de acuerdo, por supuesto, como dijo el doctor Rijo, que los casos hay que individualizarlos. La paciente que te comenté es una paciente que tengo actualmente, 37 años, es un luminal A. Pues no se escucha ahorita. Aló, ¿se oye? Sí, ahora sí. Ajá. La paciente que hice la pregunta de 37 años, estadio 4 a pulmón, te preguntaste por el estado de los receptores hormonales. Es un luminal A. Ok,
Ok, el doctor refresca que la paciente de 37 años, T3N1M1, estadio 4, con lesiones pulmonales, donde se le dio el tratamiento, tuvo respuesta a pulmón un 100% y en la mama le queda 50% del tumor. Él refiere que la paciente es una luminal A. Le especifica ahora. Yo creo que lo que le comenté, por la edad, la enfermedad a distancia está controlada, le haría su cirugía que le corresponda y por supuesto después continuaría con su hormonoterapia. Muy bien. La doctora Esther Rodríguez también, que quiere hacer una pregunta, tenía la mano levantada, puede hablar. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Esther, yo soy oncóloga. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Quería hacer alguna cosa. Yo soy oncóloga médica. Entonces, yo pienso yo hablé bien de los oncólogos. Ah, bueno, pues no, estoy defendiendo a mi gremio. Yo pienso que como todo en la oncología, siempre hay que individualizar y sobre todo estos casos. Y creo que los pacientes que tienen receptor de estrógeno positivo, es en los pacientes que uno debe pensar en este tratamiento, porque ya el cáncer de mama, como el caso que presentó Ricardo, todos los pacientes con luminal A, estos son pacientes que cada día están habiendo cambios en los paradigmas. Y el hecho que la paciente tenga enfermedad metastásica no significa que tenga que ir a una quimioterapia, porque ya se sabe que estos pacientes no responden bien a las quimioterapias. Y hoy en día, un paciente luminal A tiene hasta 4 y 5 líneas de tratamiento y tienen excelentes respuestas. Y pienso que el control local de la enfermedad es muy importante, porque la enfermedad metastásica, aunque no la vamos a curar, pero nosotros debemos dar calidad de vida. Y calidad de vida significa, de alguna manera, paliar, es quitar el tumor que tiene la persona, porque al final no hay nada más terrible que una progresión local y que una recaída local. Y pienso que sí hay que individualizar los casos, y yo pienso que aunque no hay un beneficio en la sobrevida global, eso sí tiene pero sí tiene un beneficio desde el punto de vista de su calidad de vida y desde el punto de vista psicológico de la paciente, y eso es muy importante. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, doctora. Pregunta la doctora Mariluz Rodríguez. ¿Oportunidades de radioterapia parecostal de estas pacientes con enfermedad sistémica controlada? ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, hay estudios retrospectivos que sin ser operadas las pacientes para control locorregional indican radioterapia con una muy buena, con control local de la enfermedad. Tampoco influye desde el punto de vista de la sobrevida, pero es una acción totalmente buena también para los pacientes. Pacientes que la enfermedad está estable, no progresa, hay regresión de la enfermedad. Y no se operan y reciben radioterapia, pues también tiene su beneficio. Si uno revisa el tema, encontrará que hay un trabajo de la British Columbia que lo avala, o sea que la radioterapia pudiera ser una alternativa para el control locorregional sin operar a la paciente. Hay que recordar que son pacientes que posteriormente van, como dijo la doctora Esther, si son pacientes luminales, van a seguir con tratamientos sistémicos paliativos de tipo de hormonoterapia que los van a beneficiar en ese sentido, ¿no? El doctor Carlos Velandia pregunta qué opinión nos puede dar en aquellos estadios 4 dado por metástasis ganglionar axilar contralateral, sin ninguna otra lesión a distancia ósea o visceral que responda a quimioterapia sistémica. Bueno, esa es una discusión de todos los días en el servicio, sobre todo pacientes que tienen un estadio 4
hizo un cáncer de mama y hace una metástasis axilar contralateral. Bueno, lo primero es que valorar muy bien esa mama, ¿no? Estar seguro de que no es un carcinoma oculto que tiene la paciente en la otra mama. También hay que valorar muy bien en qué estadio local se diagnosticó la paciente, es decir, si no es una paciente con un estadio 3 que durante su seguimiento hizo una progresión o una recurrencia en la axila contralateral. La primera opción sigue siendo un tratamiento sistémico en la paciente. Y si responde a nivel de la región axilar, yo esa paciente no la operaría. Hay quizás quienes sugieren hacerle una incisión axilar para control regional, pero si esa paciente hizo una metástasis axilar contralateral y estoy seguro que no hay enfermedad ni en la mama ni en otro sitio y respondió a un tratamiento sistémico, yo creo que la dejaría tranquila, observación, y continuaría con el tratamiento si le toca de otro tipo, pues, si es un luminal con hormonoterapia, etcétera. Pero si respondió al tratamiento sistémico, no lo opero. Eso es controversial. Bueno, muchísimas gracias, doctor Álvaro. También una excelente jornada de discusión. Muchísimas gracias por ilustrarnos en esta controversia tan grande que se hace para cada uno de nosotros, yo creo que en todos los países, el estadio 4 de las enfermedades de mama. Siempre es un tema de discusión. Bueno, vamos a darle al doctor Ivo Rodríguez las palabras para que ya despida lo que es el escenario. Gracias, doctora. Mire, gracias a los expositores, tanto el doctor Miguel Oller y Álvaro Gómez. Bueno, imagínate, son las 9 y tanto, llevamos 2 horas y tanto, y casi todo el mundo que inició está aún en el chat. O sea que no han podido ser mejores y más interesantes para mantener la audiencia activa. Bueno, agradecer en nombre de CDD Radioterapia a la Sociedad Dominicana de Cirugía Oncológica, que fue nuestra plataforma para que se hiciera estas charlas y a la cual agradecemos a toda la Junta Directiva, y que he estado pensando junto con parte de los exponentes de que si Dios quiere, y como me decía mi mamá, y estamos vivos, todos los años podamos hacer esto durante el mes de mama, porque verdaderamente son temas muy selectos, de alta significancia científica, temas que se discuten porque nos traen controversia, y ojalá lo podamos hacer anual. También agradecer a la Sociedad de Oncología, a la Sociedad Venezolana de Oncología, a la Sociedad Dominicana de Hemato-Oncología, a la Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica, a la Universidad UNIBE que dio el certificado, y decirles que hay certificado digital, estado presente, lo recibirán. Y nada, seguir a pesar de la pandemia, el COVID, seguir trabajando en beneficio de quienes son nuestros últimos o los primeros, pero son el objetivo nuestro, que son los pacientes. Agradecerles a todos su presencia, aunque sea por vía digital o por vía del internet, y a todos los expositores, y de nuevo a la Sociedad de Cirugía Oncológica de la República Dominicana. Y muchísimas gracias también a República Dominicana por haberme recibido, y lo que me siento como otro dominicano más, y dentro de esta diáspora de los venezolanos, pero nada, como en mi casa, y eso se agradece. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias en nombre de la Sociedad Dominicana de Cirugía Oncológica, en la voz del doctor Mario Furcal, deseándole a todos que pasen buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a CDD Radioterapia por esta complicidad
De verdad que ha sido una excelente jornada viernes tras viernes. Hemos hecho una labor encomiable en discutir temas muy sensibles, muy difíciles, complejos, de discusión internacionales, donde se hace en muchas ocasiones difícil toma de decisión. Muchísimas gracias, doctor Ivo Rodríguez. Muchísimas gracias a la Universidad Iberoamericana, a Sodoemo por el aval, a la Sociedad Dominicana de Radio Oncología. Y queremos invitarlos al próximo Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Cirugía Oncológica, donde trataremos el manejo oncológico multidisciplinario del adulto mayor. El congreso se celebrará o se hará a través de la plataforma digital. Ya esto es una realidad donde, gracias a Dios, nos acercamos, yo creo que de una forma un poquito más estrecha y más fácil, el 26, 27 y 28 de noviembre. A través de la misma plataforma, gracias a Smart Congress por apoyarnos en esta jornada, y nos apoyará también en la próxima jornada de noviembre. Están todos invitados cordialmente. Pasen buenas noches. Buenas noches y muchas gracias.